Jaime Solari, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Coméntanos un poco acerca de lo que ha sido la historia de la COP. Bueno, hace 53 años atrás, un 17 de abril de 1952, se funda a la cabeza del compañero Juan Lechín Oquendo la gloriosa Central Obrera Boliviana. 53 años de vida orgánica que, aun cuando digan todo lo que tengan que decir, en este caso los analistas, los politólogos, la gran empresa privada, los defensores del neoliberalismo y más que todo la gente que viene de Estados Unidos tratando de sabotear y hacer desaparecer la representatividad máxima de los trabajadores, la COP siempre seguirá un referente de carácter revolucionario en lo que piensa el pensamiento, en esa concepción grande de los trabajadores mineros basados en una situación revolucionaria. La COP actualmente tiene más de 45 organizaciones afiliadas de todo el país, que ahí están mineros, están fabriles, están campesinos, están los sin tierra, está la gente pobre de todo el país, afiliadas en el seno de la COP, están los maestros urbanos, rurales, están los trabajadores en salud, los compañeros de defensa seguridad que trabajan en la seguridad social y muchas otras instituciones que hacen vida orgánica alrededor del país. Lo que hay que ver que la COP se funda para contrarrestar la injusticia y para hacer respetar más que todo los derechos fundamentales de los trabajadores, pero más como una cosa sobresaliente para defender el interés nacional. La COP se enfrentó hace tiempo atrás a los varones del estaño, se enfrentó a la oligarquía encaramada en el gobierno del paz-extensorismo, que no hizo otra cosa que traicionar la revolución proletaria, la revolución de los mineros y de los fabriles, que con armas en las manos derrotaron el 52, el 53, a ciertos canallas que querían hacer lo que mejor les parezca. Y hoy se vuelve a repetir la historia cuando la oligarquía, con las transnacionales que vienen desde afuera, que se llama el capital privado extranjero, y la complicidad, en este caso de la negligencia y de la pereza de algunos gobernantes que no han hecho otra cosa que despilfarrar el dinero, convertirse en los campeones de la corrupción, y en este caso el que salió perdiendo en este último tiempo fue la COP. Todo también por la traición de algunos dirigentes que vendieron principios, que traicionaron los postulados del pueblo boliviano y que hoy todavía desde el Ministerio de Gobierno se han convertido en los asesores del gobierno entreguista y traidor y ventepatria de Carlos Mesa Quisper. Me refiero a dirigentes que han estado al lado del compañero Víctor López Arias, muy al lado del compañero Huracán Ramírez, muy al lado del compañero Simón Reyes y Óscar Salas. Lamentablemente los últimos ejecutivos como Peraude, como Saturnino Maicu y Alberto Camacho, acabaron como unos simples marionetas, en este caso de la gran empresa privada. Hoy, en cambio, desde la asunción de mi persona como secretario ejecutivo, hemos hecho todo por unificar al movimiento social de los bolivianos mediante todos los sectores, porque hay que reconocer que en diferentes sectores hay una gran división. En el seno actual de la COP, de los dirigentes, no hay ninguna división, pero la prensa neoliberal, la prensa que está al servicio, en este caso del gobierno, de las transnacionales y de la propia embajada, sacan titulares a veces de que la COP anda dividida, y eso es realmente una gran mentira. Entonces nos estamos enfrentando en una batalla desigual contra el poder económico de la embajada norteamericana, contra el poder económico del imperio, contra el poder económico de las transnacionales, contra el poder económico de la banca privada y de la gran empresa privada, pero también nos estamos enfrentando ante un gobierno que para nada casi menciona la COP. Por este mismo motivo, yo creo que es necesario que el pueblo tiene que tener el conocimiento pleno de que la COP está reconocida por el Estado como un ente de máxima representación de los trabajadores de base afiliados, en este caso a sus federaciones, confederaciones, pero estas se afilian directamente en el seno de la Central Obrera Boliviana. Como podemos ver, entonces, no es un problema fácil de opinar desde afuera.
Es fácil ser analista, politólogo y hablar cosas que realmente no pasan en el país. Una cosa es estar acá con guitarra y saber dirigir al movimiento obrero. Y lo que perfectamente cuenta puedo dar yo al pueblo es de que, con las fallas que cometemos, pero no traiciones, no vendimias, porque esta COP no hemos negociado nada a espaldas de los trabajadores, ni hemos vendido principios. Podemos equivocarnos, que eso es meramente humano, pero el de traicionar, eso se vio alejado. Por eso que ahora el gobierno, mediante el gabinete político de Carlos Mesa Gisbert, que es un señor que se ha convertido en el gerente de las transnacionales en forma disimulada, él dio la orden, por ejemplo, de que no haya los aportes sindicales que siempre había desde la época del compañero Lechín para la fecha. Entonces el gabinete económico, a la cabeza de su testaferro como es la ministra de Trabajo, una experta en materia judicial que debería ser su campo y no ir en este caso como ministra de Trabajo, hoy le dice a la COP no hay más aportes y si va a haber aportes sacaremos un reglamento, una ley, pero lo que tiene que saber el pueblo, esto es un mecanismo para que el compañero Solar, el secretario ejecutivo y su cuerpo colegiado de poder ponerle una tranca a los recursos económicos, es simplemente para evitar que Solares esté en Yapacaní, que Solares no esté en Chaparé, que Solares no vaya por Villazón, no vaya por Tupiza, no vaya a Copacabana a través de la línea revolucionaria y decirles qué es lo que pasa con el problema económico, social y político del país. Entonces, como podemos ver, nos estamos enfrentando en una batalla desigual, donde lamentablemente a los trabajadores nos falta un medio de comunicación con mucho poder de convocatoria que llegue a los confines del país. En este caso, como la Radio Panamericana Neoliberal, que está al servicio de un señor empresario, que ese señor jamás va a hablar la voz de los trabajadores. Estamos frente a los medios de comunicación que son neoliberales, que manejan el canal ATV, que manejan el canal Unitel, que manejan todos los canales. Entonces es un problema por la poca información que tienen también los trabajadores y porque no llegamos por la situación económica a los rincones del país, es que el gobierno se aprovecha y en vez de informar la verdad, desinforma, engaña, manipula y a los dirigentes de carácter social nos hacen ver como si fuésemos terroristas o radicales que no queremos dialogar. Entonces estamos enfrentados a eso. Yo comparo la época del enfrentamiento del pueblo frente a los varones del estaño. Hoy nos estamos enfrentando frente a los varones de los minerales, de los hidrocarburos, que se llama la rosca petrolera, la rosca de la gran minería mediana, la rosca de los exportadores que no hacen otra cosa que quejarse de los bloqueos. Pero jamás nadie, ni siquiera en el Parlamento, ha hablado el reclamo de los trabajadores que sus derechos han sido conculcados por un señor que se llama Víctor Paz Tensora, que está bajo tierra, y por los seguidores de turno que han hecho lo que han querido en el país, desconociendo los derechos fundamentales de los trabajadores, desconociendo la propia constitución política del Estado, siendo que el gobierno desde esa época es firmante de los tratados, de los pactos que hay en la OIT. Entonces, como podemos ver, la clase dominante, bajo un sistema de producción determinado que se llama el sistema capitalista, por la plata que tiene, impone, engaña, roba, manipula. Contra eso estamos peleando ahora esta Central Obrera Boliviana.